No llegaste a este mensaje por casualidad. Esta profecía solo aparece cuando el alma está preparada. Y si ha llegado hasta ti, es porque el momento ha llegado. Thoth nos advirtió hace milenios. Llegaría un tiempo en el que la humanidad olvidaría quién es. Ese tiempo es ahora. Lo sientes. No puedes explicarlo del todo, pero lo sientes. El mundo ha cambiado. Algo está fuera de lugar. Las antiguas reglas ya no funcionan. El tiempo se comporta de forma extraña. Y, en lo profundo de tu alma, una pregunta silenciosa sigue persiguiéndote. ¿Por qué estoy aquí? Tal vez sea porque estás de pie justo en una encrucijada. Y cuando eso ocurre, solo hay dos caminos posibles: o despiertas o te hundes. Pero si aún estás aquí, si sigues leyendo, es porque hay algo en ti que se niega a seguir dormido. Así que escucha hasta el final, porque lo que estás a punto de recordar no podrá ser olvidado. Lo que está oculto dentro de ti será revelado cuando tu alma se convierta en luz y tu mente se libere de la ilusión. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué se habla tanto de Thoth, de Hermes Trismegisto, de la tabla esmeralda? No se trata de misticismo barato. Es porque lo que está escrito ahí contiene uno de los cuerpos de sabiduría más antiguos y poderosos de toda la historia humana. Sabiduría que sobrevivió a la caída de imperios, al fuego de bibliotecas, a la censura de religiones, porque no pertenece a un pueblo, pertenece al universo. Thoth o Hermes fue más que un dios o un sabio. Fue el puente entre los mundos, el escriba de los dioses, el guardián de los misterios. Y lo que dejó no fue un libro, fue un código. La tabla esmeralda no es un texto común, es un enigma escrito en lenguaje simbólico, que solo se revela a quienes ya han comenzado a despertar. En ella, Thoth no le habla al intelecto, le habla al alma, a esa parte silenciosa dentro de ti que aún recuerda de dónde vienes. Cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Esa es la primera clave. El mundo no ocurre afuera de ti, se manifiesta en función de tu estado interno. El caos que ves allá afuera comenzó dentro. Otra clave: el sol es el padre, la luna es la madre, el viento lo llevó en su vientre y la tierra lo alimentó. Eso es alquimia pura, es el plano de la creación, es la receta de la manifestación, es la forma en que lo invisible se vuelve visible, cómo el espíritu se convierte en materia y cómo puedes transformar tu realidad si comprendes esas fuerzas dentro de ti. Thoth enseñó que todo es vibración, que el universo es mental, que el tiempo es una ilusión, que el ser humano lleva dentro de sí la misma geometría que el cosmos y que la conciencia es la verdadera herramienta para modelar la realidad. Habló de la polaridad, de la causa y efecto, del ritmo, de la correspondencia. Leyes que lo gobiernan todo, incluso si no crees en ellas. Al igual que la gravedad, no necesitas creer en ella para que funcione. ¿Y por qué se ocultó todo esto? Porque un ser humano que comprende estas leyes no puede ser controlado, no vive como víctima, rompe el guión, dejan de repetir y comienzan a crear. Y todo el sistema colapsa cuando las personas despiertan. Pero Thoth ya sabía que este olvido ocurriría. Sabía que la humanidad caería, que cambiaría la verdad por comodidad, el alma por lo material, lo sagrado por lo superficial. Por eso dejó un mensaje, una profecía, algo escrito hace miles de años, pero que habla directamente al tiempo que estamos viviendo ahora. Un tiempo donde lo sagrado sería ridiculizado, donde los dioses abandonarían la tierra
donde el vacío espiritual se extendería y la humanidad olvidaría quién es en realidad, la profecía olvidada. Todd vio con claridad lo que vendría, no como una visión mística vaga, sino como una secuencia inevitable. Y lo dejó registrado en las líneas ocultas de los textos herméticos, especialmente en el Asclepius. Describió lo que llamó la caída del espíritu, una era en la que la humanidad se alejaría tanto de la verdad que ni siquiera recordaría que alguna vez existió. Llegará un tiempo, escribió, en el que los hombres ya no valorarán lo sagrado. La adoración de los dioses se volverá inútil, y los dioses, cansados de la ingratitud humana, se retirarán, y ese retiro no sería un castigo, sino una consecuencia, porque cuando los seres humanos olvidan lo divino deja de manifestarse en ellos. El resultado: una tierra estéril, un cielo en silencio, una humanidad desorientada. La fe será vista como locura, la luz resultará incómoda, y la verdad será tratada como una amenaza. Esta profecía no es una metáfora, es un espejo, y si miramos a nuestro alrededor hoy, el reflejo está ahí. La desconexión no es solo tecnológica, es espiritual. Vivimos en una era donde sentir es una debilidad, creer es ingenuidad, y buscar algo más allá de lo visible es considerado una locura. El alma ha sido reducida a una metáfora. Lo invisible se convirtió en superstición. La muerte es tabú, y la vida un ciclo vacío de significado. Habitamos un mundo donde lo sagrado se ha transformado en producto, donde los símbolos antiguos son usados como estética sin alma, donde los templos están vacíos, no porque falten rituales, sino porque falta espíritu, y la prisión más grande ya no es física, es interior. Todd vio todo esto y dejó una advertencia. La humanidad olvidaría su origen, negaría su esencia y se lanzaría a un vacío que ninguna tecnología podría llenar jamás. Un vacío que no grita, pero que consume, que no se ve, pero que devora desde dentro. Por eso hoy tantas personas llevan una angustia sin nombre, una tristeza que no viene de lo externo, un agotamiento que el descanso no resuelve, porque lo que falta no es energía, es sentido. Y cuando el alma pierde sentido, lo único que queda es sobrevivir. Al principio es sutil, un vacío pequeño, casi imperceptible, un silencio extraño, como si algo importante se hubiese ido sin avisar. Pero con el tiempo, ese vacío crece y lo ocupa todo, y cuando el espíritu es olvidado, el caos entra sin pedir permiso. Las personas siguen trabajando, siguen sonriendo, siguen publicando fotos, pero por dentro se están desmoronando y ni siquiera lo saben. La vida se vuelve una carga, despertar se siente como una obligación, hacer planes no tiene sentido, y esa sensación de no pertenecer al mundo se vuelve permanente. Miras alrededor y lo ves, personas anestesiándose con lo que sea, comida, adicciones, distracción, personas que ya no pueden quedarse quietas, que no soportan estar a solas con ellas mismas, porque en el fondo ya no recuerdan quiénes son. El alma ha sido sofocada, lo sagrado se ha vuelto tabú, y la vida una secuencia automática que nadie sabe quién escribió. Y es entonces cuando ocurre lo más peligroso: la inversión. El mundo comienza a volverse contra su propia luz. La fe se convierte en burla. La bondad se ve como debilidad. El silencio incomoda y la verdad empieza a ser perseguida. La gente ya no quiere escuchar, no quiere ver, solo quiere seguir existiendo en piloto automático, sin pensar, sin sentir, sin recordar.
Y cuando eso sucede, la muerte empieza a parecer descanso. No la muerte física, sino la muerte como idea, como alivio, como refugio. Es duro decirlo, pero lo vemos cada día. Jóvenes llenos de vida, pero sin ganas de vivir. Personas agotadas, no físicamente, sino existencialmente. Es el cansancio de existir sin alma, de seguir respirando sin propósito, de repetir días vacíos solo para sostener la apariencia de que todo está bien. Y lo más aterrador de todo es que esto se ha vuelto la nueva normalidad, pero no es el destino. Esto fue anunciado. Esto fue descrito con precisión en los textos herméticos. Cuando Thoth habló del tiempo en que los hombres dejarían de honrar lo divino, no se refería solamente a una crisis religiosa. Estaba viendo una enfermedad invisible expandirse, una enfermedad del alma, un tiempo en que la humanidad, ciega, elegiría la oscuridad, elegiría la insensibilidad, la ausencia, la evasión, y lo preferiría antes que la luz, porque la luz exige mirar hacia adentro, y no todos están listos para enfrentar lo que han escondido allí. Déjame compartir contigo una historia que ilustra lo que estamos viendo. Se cuenta que, hace mucho tiempo, vivía un hombre dentro de una cueva, oscura, húmeda, fría, pero era el único lugar que conocía. Se acostumbró a la oscuridad. Sabía dónde estaban las paredes, dónde pisar, dónde refugiarse, y con el tiempo comenzó a creer que ese era el único mundo que existía. Un día, un viajero anciano apareció en la entrada de la cueva. Traía una linterna encendida y le dijo: «Allá afuera hay sol, hay colores, hay vida». El hombre miró la llama y sintió miedo. La luz le dolía los ojos. Dijo que era peligrosa, que el calor podía quemarlo, que era más seguro quedarse donde estaba. El anciano insistió: «No naciste para vivir en las sombras». Pero el hombre gritó: «Lo echó». Y el viajero se fue, dejando la cueva en la oscuridad una vez más. Y el hombre, solo, lloró, pero no sabía por qué. No quería la luz, pero ya no soportaba más la oscuridad. Esta fábula refleja lo que estamos viviendo hoy. Miles de personas rechazando cualquier forma de despertar, porque ya se adaptaron al sufrimiento. El dolor se volvió compañía, la confusión, rutina, la oscuridad, zona de confort, y lo más triste, muchos ni siquiera saben que están en la cueva. Prefieren evadirse con exceso, competencia, placer inmediato, ira disfrazada de valentía, frialdad disfrazada de madurez, muerte disfrazada de vida, y en el fondo, todos están intentando llenar un vacío que nunca podrá ser llenado con cosas de afuera, porque lo que falta es espíritu. Thoth lo sabía. Vio este tiempo venir, el tiempo en que el alma sería marginada, el tiempo en que la humanidad preferiría sobrevivir antes que realmente vivir. Y ese tiempo es ahora. Y cuando la humanidad empieza a elegir la ausencia, cuando el alma se cansa de gritar y no ser escuchada, el universo comienza a responder. Pero el universo no responde con rabia ni con castigo. Responde con silencio. Hermes lo escribió con precisión. Llegaría un momento en que los dioses se retirarían. Las fuerzas sutiles que mantenían el equilibrio simplemente dejarían de manifestarse. Y lo que quedaría sería un mundo que se ve igual, pero sin vida real fluyendo a través de él. El cielo, que antes era un canal para las revelaciones, se cierra. Las estrellas, que guiaban a los navegantes del alma, dejan de hablar. Las señales desaparecen. Las coincidencias se disuelven.
Todo se vuelve opaco, una existencia sin brillo, una naturaleza que aún funciona, pero ha perdido su música. La tierra sigue girando, las estaciones aún cambian, pero algo está fuera de lugar. El aire se vuelve denso, los frutos se pudren aún colgando del árbol, los ríos se secan más rápido, las semillas ya no germinan como antes, las emociones se desestabilizan, los pensamientos se enredan, la mente pierde su rumbo, todo se enmaraña en un campo invisible que ha enmudecido. Esta es la consecuencia vibracional. No hay drama, ni castigo, ni moralización, solo consecuencia. Cuando el ser humano se aleja de su origen espiritual, se sale del ritmo de la sinfonía cósmica y el universo, sutilmente, se retira. Lo sagrado no nos abandona por venganza. Simplemente guarda silencio allí donde ya nadie está dispuesto a escuchar. Y en ese silencio, lo que se revela es la fractura, la desconexión, la ruptura del orden invisible que una vez lo sostenía todo. Los textos herméticos no hablan de esto como una amenaza, hablan con compasión. Advierten, muestran, revelan. El cosmos no colapsa porque quiera hacerlo, solo refleja lo que el ser humano genera. Si vibramos en miedo, caos, codicia y respeto, el universo lo refleja en forma de desequilibrio climático, en el cuerpo, en relaciones que se rompen, en realidades que ya no encajan. Las viejas estrategias dejan de funcionar, la lógica se quiebra, los intentos de controlar fallan, porque el orden que sostenía lo invisible ha sido interrumpido. Pero el silencio de los dioses no es el final, es solo la pausa entre la caída y el llamado. Es el vacío que se forma cuando todo colapsa, para que un nuevo orden pueda emerger, porque incluso cuando todo parece perdido, la chispa no muere, solo espera. Thoth lo dejó escrito, la humanidad caería, el espíritu sería olvidado, la tierra, estéril, el cielo, mudo. Pero entonces, en lo más profundo del abismo algo increíble comenzaría a ocurrir. La intervención del Creador, pero no como lo imaginan las religiones, no como una fuerza descendiendo del cielo entre truenos, no como un salvador externo. La intervención no viene de afuera, viene desde dentro y comienza en el preciso instante en que un alma recuerda quién es. Recuerda que siempre fue parte del todo, que nunca estuvo separada de la fuente, que detrás de todos los miedos, del ruido y las máscaras existe un núcleo intacto, un punto de luz que ninguna oscuridad pudo destruir. Ese recuerdo no llega como una idea, sino como una vibración, como un temblor silencioso, como un calor que se enciende de repente en el pecho. Y entonces, lo que parecía muerto despierta, lo que estaba en silencio canta, lo que estaba roto comienza a reunirse. Es en ese instante que se revela la voluntad del Creador, no para salvar, sino para activar, para restaurar la conexión perdida. Y esa conexión sucede en el silencio, en el rincón de una habitación, en medio de lágrimas, durante un paseo en soledad o justo en medio del caos. La forma no importa. Lo que importa es el regreso. Ese sí silencioso del alma que finalmente susurra. Quiero recordar. Y cuando eso ocurre, todo cambia. El orden cósmico, que antes parecía tan lejano, empieza a latir de nuevo dentro de ti. La vida adquiere una temperatura diferente. Todo a tu alrededor sigue igual, pero algo dentro de ti transforma la percepción.
Lo que antes era ruido se convierte en señal. Lo que antes era confusión se vuelve lenguaje. Lo que antes era desesperanza se transforma en presencia. Thoth enseñó esto, que cuando el ser humano se realinea con las leyes de lo alto y lo bajo, el equilibrio regresa, que cuando el alma empieza a escuchar de nuevo el llamado del espíritu, el caos comienza a perder poder, porque el caos solo reina donde domina el olvido. Esa es la verdadera intervención, no mágica, sino vibracional, no para salvar, sino para despertar. Y es eso lo que marca el amanecer de una nueva conciencia. No comienza en el mundo, comienza en ti. Es en ese regreso callado al centro, en ese punto donde el alma vuelve a sintonizar con el ritmo del universo, donde una verdad antigua empieza a emerger desde la oscuridad del olvido. Somos una especie con amnesia. Esa es la frase que Thoth dejó resonando a través de los siglos. Olvidamos, no por accidente, sino por distracción, demasiado ruido, demasiadas historias repetidas que nos enseñaron a dudar de nuestro origen. Y cuando el alma olvida quién es, todo pierde profundidad. La vida se vuelve escenario sin guión. La existencia se arrastra como una página en blanco esperando ser escrita, pero nada logra llenarla, porque lo que falta no está afuera, está dentro. Thoth dijo, el peor exilio no es ser desterrado de una tierra, sino ser separado de tu propia esencia. Es vivir toda una vida creyendo que eres solo el nombre que te dieron, el cuerpo en el que habitas, el número que aparece en tus documentos y en tus cuentas. El alma, en ese estado, se convierte en un ruido apagado, un susurro perdido entre el tumulto de voces impuestas. Pero ese olvido tiene una grieta y se llama recordar. Recordar no es rememorar hechos, no es excavar en memorias como archivos polvorientos. Recordar, en este contexto, es reconectar, es volver a enlazar el hilo, es sentir algo que se mueve en el pecho y que dice, yo vengo de otro lugar y vine aquí por una razón. Este recordar no llega a todos al mismo tiempo, no aparece en multitudes, no sigue lógica, pero cuando llega, es imposible ignorarlo. Es como despertar de un sueño que parecía demasiado real. Miras a tu alrededor y todo parece igual, pero por dentro nada lo es. Ya no crees lo que creías, ya no sientes como solías sentir, ya no te reconoces en los papeles que antes parecían definitivos. Y es ahí donde el verdadero despertar comienza. El momento en que dejas de huir del dolor y comienzas a escucharlo. El instante en que el vacío deja de ser un enemigo y se convierte en un portal. Porque es dentro del vacío donde renace la memoria espiritual. La vida moderna nos vendió la idea de que el vacío hay que llenarlo rápido. Pero lo que Thoth revela es lo opuesto. El vacío es el útero, es el espacio fértil donde el alma puede volver a hablar. Es cuando se instala el silencio, cuando todo parece haber perdido su significado, que el verdadero sentido empieza a brotar, y en ese proceso de recordar, descubres que el llamado siempre estuvo ahí, disfrazado de inquietud, de ansiedad, de anhelo. Nunca estuviste perdido. Solo estabas dormido. Thoth nunca escribió para condenarnos. La profecía no es una sentencia, es un espejo. No señala con el dedo, simplemente refleja cuán lejos nos hemos desviado de aquello que siempre ha vivido dentro de nosotros. Y con la misma claridad, muestra el camino de regreso, porque recordar es la clave. Y cuando el alma comienza a recordar, el siguiente movimiento es inevitable. Quiere volver.
no a un lugar físico, ni a un pasado idealizado, sino a la fuente, al centro, a lo que nunca dejó de ser, pero que permaneció en silencio mientras la mente gritaba. Ese regreso no es una fantasía espiritual, es una necesidad vibracional, porque no importa cuán lejos intente alejarse un ser humano, tarde o temprano sentirá nostalgia por aquello que lo conecta con lo eterno. Todd lo dejó claro. El alma humana es un reflejo del todo, un espejo viviente de la inteligencia cósmica. Y cuando ese espejo se ensucia, se empaña, se distorsiona, la oscuridad aparece, no como castigo, sino como consecuencia. La enfermedad del mundo comienza cuando ese vínculo se rompe y la desconexión se propaga en silencio. Primero perdimos el ritmo de la naturaleza. Después dejamos de escuchar a nuestros propios cuerpos. Luego comenzamos a vivir fuera de nosotros mismos, persiguiendo metas, estatus, logros, distracciones en cadena, hasta que el sonido del alma se volvió tan tenue que parecía haber desaparecido, pero aún está ahí. El chamán en lo profundo del bosque lo sabía. Cuando le preguntaron qué le pasaba al mundo, respondió sin dudar: cortaron la conexión con el espíritu, cortaron el cordón y ahora intentan vivir sin raíces, sin dirección, sin alimento interior, pero no hay sanación sin retorno, y ese retorno no depende de dogmas, ni de maestros, ni de milagros, solo depende de un deseo real, porque el camino de regreso siempre está abierto, no importa cuán lejos alguien haya ido. No importan las capas de miedo, mentira o dolor acumuladas, la conexión jamás se rompió del todo, está dormida y puede despertar con un solo gesto sincero. El deseo de volver a oír, de escuchar nuevamente el sonido de tu propia alma. Eso no requiere ceremonias complejas, requiere presencia, sinceridad, silencio. Requiere mirar hacia adentro y hacer las paces con todo lo que fue olvidado. Es un compromiso, no con reglas externas, sino con tu propia esencia. Un pacto silencioso con la verdad. Y ahí es donde comienza la sanación planetaria. La transmutación empieza en ti. Y cuando el alma comienza a cantar otra vez, algo cambia para siempre. No afuera, sino en el núcleo mismo del ser. La realidad sigue igual. Las noticias son las mismas. El mundo continúa girando con su ruido, sus conflictos, sus colapsos. Pero dentro de ti, se enciende un punto de luz, y ese punto de luz lo transforma todo. Thoth ya lo había revelado en las enseñanzas más profundas de la tradición hermética. El universo es mental. Todo lo que existe fue primero concebido como pensamiento, idea, imagen, vibración. El mundo que vemos con los ojos es solo el reflejo de un campo mucho más sutil donde todo nace. Y si todo comienza en ese campo invisible, entonces ahí es donde comienza la verdadera revolución. No se trata de marchas, ni de gritos, ni de revueltas externas. Se trata de una revolución que ocurre en silencio, dentro de la mente, en la profundidad de la emoción, tras bambalinas de la conciencia. La verdadera alquimia nunca fue convertir metales en oro, siempre fue transformar estados del ser, transmutar miedo en sabiduría, ira en fuerza compasiva, inseguridad en presencia, ignorancia en luz. Y esa transmutación no comienza con los demás, comienza contigo.
Es en el instante en que eliges no reaccionar con ira cuando algo se transforma. Cuando tomas una respiración profunda en lugar de repetir un patrón antiguo, estás rompiendo un ciclo invisible. Cuando detectas un pensamiento denso formándose y decides no alimentarlo. Estás cambiando no solo tu propio campo vibracional, sino también el sutil tejido que te rodea. Cada microdecisión importa, porque el caos se alimenta de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que crees. Y cada vez que te rindes ante la frecuencia del miedo, de la urgencia, de la fragmentación, el caos gana fuerza. Pero cada vez que decides no identificarte con él, pierde terreno. Esa es la alquimia real, silenciosa, invisible, intransferible. Y por eso el poder está en manos de quienes despiertan, no para controlar el mundo, sino para recrearlo partícula por partícula desde la conciencia. Un solo acto de amor tiene peso. Una palabra clara se expande como onda. Una mirada sincera puede reordenar el campo sutil. La realidad responde, el futuro responde, la profecía no se cumple por sí sola. Es una página en blanco, una estructura abierta. Y somos nosotros quienes decidimos cómo será escrita. El destino colectivo no está sellado. Flota en el aire, esperando nuevos autores, los modeladores de la nueva realidad, los que eligen recordar, limpiar, alinear. El cambio que has estado esperando comienza cuando dejas de esperar y empiezas a hacer. Y cuando empiezas a hacer, cuando tu vibración deja de repetir patrones y comienza a irradiar verdadera presencia, algo más profundo se revela. Porque ese despertar individual no es el final del camino. Es el comienzo de una misión mayor. La tierra fue, alguna vez, un jardín sagrado. No es una metáfora, ni poesía. Es memoria ancestral, memoria que pulsa en los huesos, en las aguas, en las piedras. Un tiempo donde el ser humano vivía en sintonía con el cielo y la tierra, cuando el sonido del alma era escuchado por toda la creación, cuando el espíritu aún danzaba libremente a través de los ciclos de la naturaleza. Pero olvidamos, rompimos el vínculo, dejamos de escuchar, abandonamos al alma en nombre de la velocidad, del control, de la conquista. Y donde había armonía, creció el concreto. Donde había silencio, se instaló el ruido. Donde florecía la conciencia, se infiltró la distracción. El jardín se volvió polvo. Pero Thoth dijo que no todo se perdería, porque entre el polvo surgirían aquellos que recuerdan, almas que, incluso rodeadas de caos, aún perciben el perfume de lo invisible. Gotas conscientes en un océano dormido, luces brillando en la noche. Estas almas no serían reconocidas por títulos ni apariencias, sino por lo que portan: una frecuencia, una presencia que sana sin hablar, una mirada que despierta sin preguntar, una vibración que reconstruye sin tocar. Y así es como el jardín empieza a volver. No de golpe, no con espectáculo, sino a través de gestos pequeños, de elecciones silenciosas, de vibraciones que se alinean con lo puro. Cada vez que alguien elige escuchar en lugar de reaccionar, perdonar en lugar de culpar, tener compasión en lugar de juzgar, una flor olvidada vuelve a brotar. Una estrella caída reaparece en el cielo interior,
Un fragmento del paraíso regresa al campo vibracional de la Tierra. Esta reconstrucción no es física, es vibracional. Y está ocurriendo ahora, en este mismo instante, en el punto exacto donde tú eliges recordar por qué viniste. Porque no estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para restaurar, para recordar el sonido original, para entregarle a la Tierra lo que siempre ha estado esperando, la conciencia despierta del ser humano. La profecía no fue escrita para crear miedo, fue escrita como un llamado. Pero antes de que te vayas, escucha esto. Hay un video especial preparado para ti, y no aparece por casualidad. Es la continuación de lo que tu alma ya ha comenzado a recordar aquí. Así que no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece en la pantalla y encontrémonos allí, porque lo que te espera podría cambiarlo todo. Te veo del otro lado.